Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung TV8 1500 de 55 pulgadas del año pasado 2020 y a la derecha el Samsung Q70A también de 55 pulgadas pero de este año 2021. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, TV8 1500 a la izquierda y Q70A a la derecha. Estos serían sus controles remotos o One Remotes. La gran diferencia es que el del Q70A viene con panel solar y también se puede cargar vía USB tipo C. Para quienes se lo preguntan, este control también le sirve al televisor de TV8 1500. El diseño del TV8 1500, como ya saben, me gusta un poco más por la curvatura que tiene. Me parece que es algo más ergonómico. Sin embargo, sigue siendo más delgado el del Q70A. Este sería el diseño del menú principal de ambos televisores. Los dos manejan como sistema operativo Tizen propio de esta marca Samsung. La fluidez en ambos televisores me parece que es muy buena. Aquí la verdad es que no hay quejas al respecto. La principal diferencia es que el Q70A tiene este botón para acceder a la función Multiview, que también está ubicado en su One Remote. Aquí se lo señalo. Mientras que el TV8 1500 no tiene botón para acceder a esta función ni en el menú principal ni tampoco en su One Remote, pero sí la soporta. Las tiendas de aplicaciones en ambos televisores son las mismas propias de este sistema operativo. El espacio de almacenamiento en ambos es el mismo de 3,85 GB aproximadamente, más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en estas tiendas se pueden encontrar una gran variedad de aplicaciones: Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Apple TV, DirecTV Go, entre muchísimas otras. La función de Multiview está disponible en ambos televisores, sin embargo en el TV8 1500 es un poquito más limitada. Solamente se puede visualizar dos pantallas al mismo tiempo, en una algo que tengan conectado alguna entrada HDMI y en la otra la pantalla de nuestros teléfonos móviles. Aquí les señalo que no se puede en este caso, por ejemplo, utilizar la aplicación YouTube nativa del televisor. Mientras que en el Q70A es un poquito, digamos, más avanzada. Se puede transmitir, por supuesto, la pantalla del teléfono móvil y en la otra pantallita o bien algo conectado a alguna entrada HDMI o bien la aplicación YouTube nativa del televisor, lo cual es genial. También se puede conectar una cámara web, en este caso solamente algunas Logitech son compatibles, lo cual puede ser muy útil a la hora de visualizar alguna rutina de entrenamiento a través de la aplicación YouTube nativa del televisor y verse a ustedes mismos mientras entrenan. Los navegadores de internet, que son los mismos y son propios de este sistema operativo Tizen, me parece que son muy buenos. La experiencia de navegación no es la mejor, pero tampoco me parece tediosa ni estresante. Ambos pueden reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a aparecer más publicidad que en otras y probablemente algunos servidores de algunas páginas no les permitirán reproducir el contenido porque simplemente no son Android TVs y en esos casos deberán buscar una página web alternativa. Hablando ya en cuanto a su calidad gráfica, estos serían los resultados del efecto de pantalla sucia y por supuesto la uniformidad de los colores grises. En ambos se puede percibir algo del efecto mencionado, pantalla sucia, principalmente con este fondo gris, pero la verdad es que no me parece tan perceptible o tan molesto. Este efecto tampoco será notorio, o por lo menos no será molesto al ver ese tipo de contenido, que es en donde más se suelen percibir estos problemas en algunos otros televisores. Tendrían que ser demasiado quisquillosos y analizar con lupa para poder notar algunas manchas del efecto de pantalla sucia en este tipo de contenido o en estos tipos de contenido donde en pantalla prime un color en gran porcentaje, en este caso por supuesto hablando del color verde. Ahora bien, mientras observan estas diferencias en cuanto a colores con cada uno de sus modos de imagen, deben saber algunas cosas muy importantes acerca de ambos televisores. Los dos tienen tecnología Dual LED que les permite luz cálida y luz fría para mejorar la precisión de los colores. Sin embargo, las tecnologías de color son diferentes. Para el TV8 1500 es Dynamic Crystal Color y para el Q70A por supuesto es QLED
o simplemente Quantum Dots. Sus tecnologías de retroiluminación son LED Edge, ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. La cantidad de brillo en nits en SDR para el T8500 es de 288, para el Q70A de 544, en HDR de 292 para el T8500 y de 552 para el Q70A. Y con el modo juego para el T8500 siguen siendo los mismos 292 nits, mientras que para el Q70A aumenta un poquito hasta 560 nits. Sus relaciones de contraste para el T8500 6444 a 1 y para el Q70A 7398 a 1. En cuanto a tecnologías HDR, los dos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno soporta Dolby Vision. Y si bien por obvias razones ninguno soportaría Dolby Vision para gaming, se supone que Samsung para el 2022 va a lanzar el HDR10 Plus para gaming. En cuanto al tipo de panel, los dos en estos tamaños tienen paneles UVA. En el caso del Q70A, hasta donde he podido averiguar, todos sus tamaños vienen con panel UVA. En el caso del T8500, solamente el de 50 y 55 pulgadas, porque el de 65 pulgadas viene con panel PLS, que tiene un comportamiento similar a los IPS y ADS, con buenos ángulos de visión, pero peores colores negros y más intensidad en los efectos clouding y blooming, y además sangrados de luz. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Cali, entre otras, a muy buenos precios. Hablando ya acerca de la uniformidad de los colores negros en los dos televisores, es muy buena, principalmente gracias a que tienen paneles UVA y tienen tecnologías propias de Samsung, conocidas simplemente como Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD. Ahora bien, esta es la principal ventaja de los televisores con paneles UVA, como es el caso de estos dos, en comparación a aquellos que tengan paneles IPS, ADS o PLS. Entre estos dos, T8500 y Q70A, la uniformidad de colores negros es un poco mejor en el T8500 y asimismo la intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrados de luz o backlight bleeding es menor en el T8500, pero en este caso es principalmente debido a que tiene una menor cantidad de brillo. Recuerden, 292 nits en HDR contra 552 nits también en HDR del Q70A. Por supuesto, estas diferencias también se notan en este apartado gaming, que los dos mejoran un poquito el rendimiento en estos aspectos de colores negros y de la intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz, pero sigue siendo mejor en el T8500 por principalmente lo ya mencionado en cuanto a que tiene menor cantidad de brillo. Pero aún así me parece que en estos aspectos el Q70A no es que haga un trabajo terrible. Por supuesto, lado a lado se nota más la intensidad del efecto clouding y de los sangrados de luz, pero tengan en cuenta que tiene mayor cantidad de brillo, muy importante, o sea que en escenas con más colores se va a notar pues obviamente más brillante. Además recuerden que el rendimiento en este aspecto de colores negros y efectos clouding y sangrado de luz en estos televisores con paneles UVA es muchísimo mejor en comparación a aquellos que tengan paneles IPS, ADS o PLS. Continuando con este apartado gaming, sus tiempos de input lag pueden oscilar entre los 10 y 11 milisegundos en 4K a 60 Hz tanto en SDR como en HDR. En el caso del Q70A tiene un puerto HDMI 2.1 a full capacidad, es decir que soporta los 120 Hz en 4K y su tiempo de input lag sería de 5,6 milisegundos. Además, el Q70A soporta FreeSync Premium como tasa de refresco variable. En RTings.com mencionan que el Q70A con el videojuego Destiny 2 pudo lograr la tasa de refresco variable G-Sync. Yo no tengo un dispositivo para probar esto, pero
Habrá que creerles y probablemente con una actualización de software puedan agregar o solucionar esto en el Q70A. Por supuesto, es muy importante mencionar que el TV8 1500 no tiene puertos HDMI 2.1. La fluidez colocándolos lado a lado sí se nota, por supuesto, a favor del Q70A, pero no es que haya una diferencia brutal o abismal cuando se comparan en 4K a 60 fotogramas por segundo. Pero por supuesto, como el Q70A sí puede mostrar juegos que lo soporten en 4K 120 fotogramas por segundo, ahí claro está, se notaría muchísimo más la diferencia entre ambos televisores. En cuanto a sus tiempos de respuesta, el TV8 1500 puede tener un rango entre 14 y 15 milisegundos, que no estaría para nada mal, mientras que el Q70A es mejor, de 9,5 milisegundos. Entre menor sea el tiempo de respuesta, va a ser mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto mejoraría el manejo del movimiento y también, por supuesto, la fluidez. Es importante mencionar que en este videojuego Crash Racing y en otros contenidos, el Q70A a veces pareciera que mostrara escenas un poco más claras o descoloridas, pero es que porque tiene una mayor cantidad de brillo y eso hace un efecto en la cámara que no le favorece mucho, pero en la realidad la verdad es que los colores son geniales en el Q70A. Gracias por supuesto a su tecnología QLED. Sin embargo, en este aspecto de colores, el TV8 1500 no se queda atrás. Ahora bien, en cuanto al manejo del movimiento, ya sin el modo juego activado y también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, YouTube, Netflix, Amazon Prime, etc., en ambos televisores es muy bueno. Como ya saben, los televisores Samsung cuentan con este parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. En este caso el del Q70A es más avanzado porque tiene reducción de vibración de imagen y de borrosidad, mientras que el TV8 1500 solamente tiene reducción de vibración de imagen. Aún así, sigue haciendo un muy buen trabajo a pesar de ser de una gama inferior. El TV8 1500 sería el gama media de la gama baja del año pasado 2020 y el Q70A digamos que sería el gama media de la gama media de este 2021. Entonces en este parámetro de ajustes de claridad de imagen lo pueden colocar en apagado, también en personal o simplemente en automático, que usualmente la mayoría del tiempo muestra los mejores resultados reduciendo los efectos de borrosidad, tartamudeo y vibración. El manejo de los reflejos en ambos televisores la verdad es que no me parece malo. Usualmente los resultados suelen ser mejores en televisores con paneles IPS, ADS o PLS. Pero estos, a pesar de tener paneles VA, me parece que muestran buenos resultados. No serían los más indicados para habitaciones con mucha iluminación ambiental o artificial. El Q70A haría un mejor trabajo, sobre todo con luz ambiental, por tener mayor cantidad de brillo, ayuda a contrarrestar estos efectos o estos reflejos. El TV8 1500 sería más recomendado para habitaciones oscuras, pero en una habitación iluminada no es que haga un trabajo terrible. Sus ángulos de visión por supuesto son malitos, pero esto pasa en casi todos los televisores con paneles VA, aún en aquellos, o por lo menos algunos, de gamas altas, no solamente de Samsung, sino también de otras marcas. Sus colores lucen blanquecinos cuando se ven sus pantallas desde ángulos muy amplios o abiertos, como están pudiendo notar. Por ende son televisores recomendados para verlos siempre de frente, o por lo menos no ver sus pantallas desde ángulos de visión demasiado amplios. En cuanto al escalado de imagen, los dos muestran muy buenos resultados. Los dos tienen procesadores diferentes. En el caso del TV8 1500 es un Crystal 4K y en el caso del Q70A un Quantum 4K. Se supone que es un poco más potente, sin embargo, los resultados en este apartado de escalado de imagen son muy similares entre ambos. Recuerden que ningún televisor 4K actual, aún aquellos de gama super alta, va a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. Con 1080p o Full HD, ambos en este caso muestran un muy buen trabajo. El resultado pareciera que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero no se van a mostrar en 4K y no van a notar partes pixeladas. Pero si el contenido tiene 720p o HD, se van a notar en ambos partes pixeladas. En este caso el trabajo es un poquito mejor en el Q70A, mostrando un mejor resultado.
Y si el contenido tiene menor resolución, 480p o menos, en ambos se va a notar más pixelación y podría ser molesto para algunas personas. Ya si el contenido tiene 1440p, por supuesto el resultado de escalado de imagen va a ser muy bueno en ambos. Los resultados se asemejarían mucho a un 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo a través de aplicaciones de streaming y también algún dispositivo conectado a alguna entrada, tanto en SDR como en HDR sin problema. Simplemente recuerden lo que siempre les digo: para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones se reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en ambos televisores se muestran rangos de temperaturas normales entre 32, 35, casi 36 grados Celsius en algunas partes de la pantalla. Lo bueno es que ninguno muestra temperaturas exageradas en ningún lugar de la pantalla, lo cual es genial. No van a sentir calor exagerado al acercarse a ellas. En cuanto a sonido, si bien los dos tienen la misma potencia, que es de 20 watts, el rendimiento, fidelidad, bajos, distorsión, los resultados me parecen un poco mejores en el TV8500. Como muchos de ustedes ya saben, no solamente lo digo yo, también otras páginas y canales, los televisores Samsung de este año, esta marca se enfocó en hacerlos muy delgados y esto al parecer afectó un poco el rendimiento de sus sistemas de sonido. No estoy diciendo que sea terrible el rendimiento del sistema de sonido del Q70A, pero lado a lado sí que me pareció un poco mejor el del TV8500. Al final, en unos segundos van a poder juzgarlos por ustedes mismos. Los dos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no les gustó de ambos y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si les queda fácil adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios extra y además así me apoyarían. También que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, entonces les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.